Hola, Hola, buenas tardes. voy a entrevistar a mi abuela que se llama Cristina Cristina. García. Bueno, ¿qué eventos recuerdas que marcaran tu infancia o adolescencia que crees que están relacionados con la Guerra Fría? Pues me acuerdo cuando fue lo del que mandaron al hombre a la luna. Ajá. ¿Qué otra cosa? Hubo el movimiento del 68. ¿Qué otra cosa? Déjame acordar. Hubo las Olimpiadas. Estuvieron lo de las Olimpiadas en el 68 en México. Ok. Para ti, ¿qué es el comunismo y qué es el capitalismo? Pues el comunismo, yo pienso que no es muy bueno. Ajá. ¿Por qué? Porque se supone que dicen que todos vamos a ser iguales, vamos a tener las mismas proporciones de vida, pero creo que no es cierto. O no, al menos aquí en México no existe eso. Okay. ¿Y el capitalismo? Pues tampoco es tan bueno, la verdad, porque aquí hay más personas más ricas aquí en México y ahí los pobres los dejan igual. ¿Recuerdas? Entre los 60s y los 70s hubo un momento de protestas en el mundo. ¿Cómo viviste estos movimientos? Empezaba yo a trabajar, pero como nosotros las mujeres no nos dejaban llegar tarde a la casa de mi trabajo, pues a mi casa. Yo salía de trabajar como a las 6:30 y a mi casa. Entonces, poco a poco nos tenían muy reprimidas. Pero luego te enteraste, ¿no? Como de lo que Y pasó y luego así. sí me enteré que estaba lo de los estudiantes, pero de todos modos, estaba lo de los estudiantes, no me di cuenta y trabajaba yo en el centro, pero la verdad no me di cuenta de ese movimiento. Nomás lo único que me acuerdo es que empezaron a cerrar todas las cortinas de los establecimientos que estaban ahí en el centro. Y ya nos sacaron de trabajar ese día y ya no supe. Y luego, ¿te enteraste de qué protestaban? ¿O qué No supe por qué protestaban, pero sí supe que empezó por unas prepas. Y de ahí empezó a hacerse más grande el problema. ¿Sí? Okay. ¿Recuerdas la caída del muro de Berlín? Ese sí me acuerdo. ¿Y cómo lo recuerdas? Pues lo recuerdo que muchos, sobre todo las personas que vivieron ahí en este país del muro de Berlín, pues se pusieron muy felices, muy contentos porque iban a abrir ese muro para poder ver a sus familias que estaban del otro lado. Okay. ¿Y cómo viviste económicamente o socialmente durante el sexenio de Ordaz? De verdad, pues vivíamos, pues no muy bien, porque en ese sexenio de Ordaz, nosotros, yo ya no tenía papá, la que trabajaba era mi mamá, y nosotros éramos muchos hermanos, entonces vivíamos muy mal, la verdad. Estaban mal. Uh-huh. Y había mucha represión hacia las mujeres, ¿no? Bastante represión a las mujeres, porque esa represión yo también la viví. Porque ¿cómo la viví? Ajá. Yo me casé y empezaba las mujeres a empezar a trabajar, pero no todos los señores dejaban trabajar a sus esposas. Más bien, casi no dejaban trabajar a las esposas. Y yo fui una de esas que quería seguir trabajando y mi esposo me decía sí,
y después me decía que no. Y entonces todos los días en la mañana me salía yo llorando porque no me dejaba salir a trabajar y yo quería trabajar. Duré mucho tiempo así, hasta que me embaracé y pues ya no trabajé, Pues ya no me dejó. Sí. ¿Y votabas? No, ¿o sí? No me acuerdo, pero sí. Creo que la votación fue hasta los 18 años para las mujeres. Pero fue como en el 40 y tantos, y yo la verdad nací en el 48. Entonces no me acuerdo. Mayor de edad, ¿no te acuerdas si votaste? No me acuerdo, la verdad. Pero ya después, conforme pasan los años, pues sí. Okay. ¿Y cómo viviste el temblor del 85? Pues lo viví, sí fue una cosa muy fea, porque yo tenía ya mi hija y nos íbamos allí al centro, al Teatro Hidalgo. Ahí la llevaba yo a clases de danza y el Teatro Hidalgo se cayó. Entonces estaba el metro. Nosotros tomábamos el metro para llegar ahí al centro, ahí a la calle de Hidalgo, donde estaba el Teatro Hidalgo. Y entonces sí, fue muy feo, porque el gobierno decía que no había habido muchos muertos, pero sí hubo muchos muertos, porque en ese entonces ahí sobre San Antonio Abad había muchos edificios de las costureras, y ahí mucha gente murió. Muchas personas, las que le decían que eran costureras, mucha gente murió. Y en una de esas pasadas que pasamos para pasar a ir al Hidalgo, cuando después de que pasó el temblor, yo pensé que todavía seguía trabajando el Teatro Hidalgo, porque no sabíamos que se había caído. Y entonces pasamos por ahí sobre el metro, que era San Antonio Abad, y entonces ahí vimos cómo estaba todo lleno, lo que antes era un banco, que no me acuerdo qué banco era, pero toda la explanada del banco estaban llenas de puros ataúdes, y eran muchísimos. Se puso más fuerte la crisis que vivíamos. Fue el lanzamiento del cohete de Estados Unidos a la Luna. Pero no fue de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos lanzó su cohete a la Luna. A la Luna, sí lo vi. Pero todavía estábamos. Nosotros en esa época en esa época todas las mujeres o los hombres, no sé, no nos llamaba tanto la atención, pues éramos muy jóvenes. Y cuando somos jóvenes, la verdad no le tomamos importancia. Pero sí me acuerdo cuando lo vi en la televisión, cuando lanzaron el cohete. Y pues era una cosa pues bonita, porque decía uno, ay, van a lanzar un cohete a la Luna, ¿no? O sea, de admiración, y todo nos quedábamos, pues, los que vimos eso, lo que vivimos. ¿Tú apoyabas al PRI? Pues porque eran dos partidos nada más, que era el PRI. En la época que yo me acuerdo era el PRI y era el PRD, porque el PAN apenas empezaba. No era muy conocido el PAN. Entonces era el PRI y el PRD. Y yo al PRD nunca le he ido. El PRI era también como el que tenía como el poder, ¿no? Porque, sí, y además el PRI siempre era el que, pues el del poder de toda la vida, hasta ahora. Hasta cuando Fox. Si México hubiera apoyado al bloque socialista, ¿cómo crees que sería nuestra economía? Pues no lo sé, la verdad. ¿No? Creo que no muy bueno. ¿Crees que dependemos económicamente de Estados Unidos? Sí, dependemos de Estados Unidos. ¿Y crees que si México fuera socialista dependeríamos menos de Estados Unidos? No creo tampoco. Igual. Y seríamos igual. Okay. ¿Crees que México estaría mejor o peor si fuera socialista?
Pues no, yo creo que seríamos igual que hasta ahorita, como ahorita. Igual. Pienso igual. Gracias por la entrevista. Muchas gracias, de nada. De nada.